nothing to lose. Far away, far away. Ricochet. Condensador eléctrico es un dispositivo formado por dos placas metálicas separadas por un aislante llamado dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Es un aislante de un material que evita el paso de la corriente. El condensador eléctrico o capacitor eléctrico almacena energía en forma de campo eléctrico y se llama capacitancia o capacidad a la cantidad de cargas eléctricas que es capaz de almacenar. La capacitancia va a depender de las características físicas que tenga el condensador. Por ejemplo, si el área de las placas que están frente a frente es grande, la capacitancia aumenta. Si la separación entre placas aumenta, disminuye la capacidad. El tipo de material dieléctrico que se aplica entre las placas también va a afectar la capacidad. Si se aumenta la tensión, se aumenta la carga que va a almacenar. La electricidad. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Estas se manifiestan en gran variedad de fenómenos, como lo son los rayos, la luz y muchos de fenómenos que podemos encontrar diariamente. Electroestática. Son los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica, es decir, las cargas eléctricas en equilibrio. La carga eléctrica como la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen en forma de atracciones o repulsiones entre los cuerpos que la poseen. El electroforo. En la física experimental, el electroforo es un generador de electricidad estática de tipo capacitivo formado por un condensador de plato simple operado manualmente. Produce cargas electrostáticas mediante un proceso de inducción electrostática. Ahora un poco de historia sobre el electroforo. El primer electroforo fue inventado en 1762 por el profesor Johannes Carl Wilcke. Luego el científico italiano Alessandro Volta perfeccionó y popularizó este dispositivo en 1775, lo que ha llevado a acreditarle erróneamente, porque él no fue el que lo inventó, su invención. Alessandro Volta acuñó el término para darle así el significado de portador de electricidad, que pues es lo que este dispositivo hace. El esquema del electroforo. El objetivo del electroforo es cargar positivamente un disco de material cargado y este va a ir formado por ¿qué? Un disco de material conductor, generalmente metálico, con un mango aislante para sostenerlo. También va a ir acompañado de una lámina de material aislante. En la versión original era una torta de resina. También tendrá piel de gato, en la versión original piel de conejo o un simple tejido de lana bien seco, más fácil de conseguir, que va a ser pues con el cual vamos a generar esta fricción y luego la carga. Ahora, ¿cómo funciona? El electroforo funciona de la siguiente manera. En primer lugar, se frota la superficie superior de la torta de resina o de la lámina aislante con la piel de gato, conejo del lado de los pelos o con un tejido de lana, a fin de que la superficie quede cargada negativamente por fricción. Una vez que el aislante está cargado, se acerca el disco metálico sosteniéndolo por el mango aislante, con lo que tanto el disco conductor como la torta de resina o la lámina aislante se polarizan, situándose las cargas negativas del conductor en la superficie superior como consecuencia de la repulsión ejercida por las cargas negativas que el material aislante tiene en su superficie. Ahora, el segundo paso. Se apoya el disco conductor encima del aislante en contacto. Como el aislante tiene exceso de carga negativa, su potencial es negativo. Como están próximos, el potencial del disco metálico neutro también es negativo. Tercer paso. Se conecta el disco conductor a tierra. Si no tenemos tierra, bastará con tocarlo con el dedo. Como la tierra está a potencial de 0 voltios, y el disco metálico tiene un potencial negativo,
el disco va a tender a perder su carga negativa y se va a originar así una corriente de carga negativa que va a ir desde el disco hasta la Tierra. Y esta cesará cuando el disco tenga un potencial de 0 voltios. Esto sucede cuando el disco queda cargado positivamente, puesto que su potencial es positivo, va a anularse con el negativo que es generado por el aislante, con lo que el potencial total va a ser de 0 voltios. Cuarto paso. Se desconecta el disco metálico de la toma de tierra y el potencial pues va a seguir siendo de 0 voltios. Quinto y último paso. Se separa el disco metálico del aislante, agarrándolo por el mango, ya que si se tocase el disco con la mano, en el momento en el que se alejase del disco de la lámina aislante, el potencial del disco pasaría de 0 voltios a un potencial positivo, con lo que electrones del cuerpo pasarían al disco descargando. Esta acción de alejar el disco del material aislante cargado es la que inducirá en el disco metálico una carga de algunos miles de voltios, es decir, esta es una acción que debemos tener en cuenta, porque aquí en esta acción es donde le vamos a entregar esos miles de voltios